haya tribulaciones, a pesar de que hayan pruebas, y a pesar de que quizás muchas veces nos sentimos cansados, agotados o que no vemos la luz, creo que tenemos que tener presente que Dios nunca falla. Y es cierto que las cosas se tornan inciertas, es cierto que se ve como neblina, ¿no? Pero creo que Dios es ahí donde trabaja. Bueno, trabaja en todo el tiempo, obviamente, ¿verdad? Pero me refiero a que es ahí donde trabaja más en nosotros, en nuestro carácter. Vamos a continuar con este canto que ya días no lo entonamos nosotros. Se llama Radical. Entonces vamos a continuar con él. Señor, hace un radical, como el águila volar. No quiero revolotear. Señor, hace un radical. Señor, hace un radical. Como el águila volar, quiero volar. No quiero revolotear. Señor, hace un radical. Dame una caña de pescar. Quítame los ojos del pecado. ¿Cuál es la forma para mí de pescar las almas para ti? Señor, haz un radical, como el águila volar, quiero volar, no quiero revolotear, revolotear. Señor, haz un radical, yo solo soy un eslabón en el traer la salvación. Llena mi vida de pasión, dame la entrega y visión. Señor, haz un radical, como el águila volar, quiero volar, no quiero revolotear, revolotear. Señor, haz un radical, un radical. Señor, haz un radical. Como el águila volar, yo quiero volar. No quiero revolotear, no quiero revolotear. Señor, haz un radical, un radical. Amén. Vamos a adorar a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Padre, a nuestro Dios. De gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú y saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y quiero ser más como tú, ver la vida como tú y saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, yo quiero saber más de ti.
Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú y saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Yo quiero ser más como tú, ver la vida como tú y saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Amén, chicos. Que el Señor les bendiga. Gracias, Alfredo, por compartir esas alabanzas y esos cánticos. ¿Sí? Señor, porque está con nosotros en este momento, saludando, ¿verdad? A Mónica, que se acaba de conectar hace poco. Saludos, Mónica. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Nuestra vida es bastante ahora. Pasamos al siguiente punto. Reflexión nos ayuda. Creo que tuvimos un poquito de dificultad escuchando a Sami, pero sí le escuché que pasamos al siguiente punto, pues el hermano David Avelar queda con nosotros. Buenos días, jóvenes, hermanos, gusto volverlos a saludar y ver, ¿verdad? Es un placer estar con ustedes en esta reunión. Antes de comenzar, quería siempre felicitarlos, ¿verdad? Por este, voy a decir, avivamiento, despertar que han tenido. Y estas reuniones, ¿verdad? Que son de mucha bendición para todos ustedes y que mantengan el ánimo. Y poco a poco vamos a ir alcanzando a más jóvenes. Vamos a comenzar, bueno, es breve, el tiempo es corto, así que voy a ir un poquito rápido. Primero quería que viéramos un versículo, 2 Corintios capítulo 6, versículo 18. Vean qué importante este versículo. Dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén, ¿verdad? Nosotros somos hijos e hijas del Todopoderoso, o sea que tenemos allá en el cielo un Padre Celestial. Continuando con los estudios de estas reuniones, vamos a ir a Proverbios en el capítulo 3, en el versículo 11 y 12, que es lo que hoy nos tiene aquí el tema de hoy. Vamos a reflexionar y analizar acerca de este versículo. Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12. Dice de la siguiente manera, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Tenemos otra versión que dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo querido. Bueno, lo primero que tenemos que entender y ver qué significa disciplina, ¿no? Disciplina hay varios significados, pero una de ellas es entendida como una forma de castigo que se emplea para mantener un orden pretendido, es decir, para garantizar que las instrucciones se lleven a cabo. Y para analizar el versículo tenemos que hacernos algunas preguntas. Lo primero es, ¿a quiénes castiga o disciplina Dios? ¿Quiénes castiga? Bueno, castiga a sus hijos. ¿Y quiénes
somos los hijos de Dios. Pues todos los que hemos aceptado el camino del Señor. A esto es lo que Dios disciplina y castiga. ¿Y por qué será que Jehová o Dios nos castiga a todos nosotros? ¿Por qué será que Él nos disciplina? Bueno, ¿cuándo es que Dios nos disciplina? Cuando desobedecemos, cuando nos desviamos, cuando nos descarriamos, cuando pecamos. Ahí tiene que entonces entrar Dios para disciplinarnos. Ahora, nosotros tenemos que entender que nadie de los que estamos acá y nadie en la humanidad es perfecto. Siempre llega un momento, un tiempo en que nos desviamos del camino, cometemos errores, pecamos y tiene que entrar el Señor para corregirnos. Entra la disciplina del Señor, entra el castigo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser lo suficientemente sabios de aceptarla, entenderla, porque lo que Dios quiere a través de la disciplina que nos manda como sus hijos es que nosotros podamos volver otra vez al camino, podamos reflexionar y podamos nosotros mejorar nuestra calidad de vida. Dios lo que quiere es que con todas las cosas que nos pasan, podamos nosotros ir moldeando nuestro carácter, podamos ir nosotros acercándonos más a esa santidad que nos dice que debemos de alcanzar en su palabra. Por tanto, nosotros cuando nos pasen situaciones nunca debemos de murmurar al Señor, más bien debemos de tener el suficiente capacidad de poder discernir y decirle al Señor, ok, yo sé, Señor, que yo hice esto que no estaba bien, sé que me equivoqué, Padre, perdóname. Y nosotros debemos de saber que Dios es tan grande su misericordia que Él nos perdona y que Él olvida y luego bendice. Fíjense que ahí en Job 5:17, ustedes, todo el mundo sabe la historia de Job, todo lo que le pasó. En este versículo dice, bienaventurado, es una bienaventuranza, dice el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. O sea que nosotros debemos de sentirnos bienaventurados de que Dios intervenga en nuestra vida cuando nosotros estamos equivocados, cuando nosotros nos descarriamos, cuando nosotros pecamos. Porque lo que Dios quiere es que nosotros no sigamos en ese error, no sigamos en ese pecado, porque nos puede ir aún peor, sino que Dios quiere que volvamos otra vez y que aprendamos de los errores que hemos cometido. Dios va a estar ahí. Dios siempre está ahí con nosotros para que nosotros acudamos a Él. Santiago 1 dice que, hermanos míos, tened por sumo gozo. Imagínense que debemos de tener gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales y que os falte cosa alguna. ¿Verdad? Que nosotros en las situaciones que estemos, dice aquí el apóstol Santiago, debemos de tener gozo, porque cada una de esas pruebas va a fortalecer nuestra fe. Claro, ¿verdad? Que aquí en la otra parte del versículo, que también nos compara cuando, bueno, ahorita que yo soy padre, ustedes que van a ser futuros padres, ¿verdad? Nos toque disciplinar a nuestros hijos, pero recordemos cuando nosotros estábamos en la casa con nuestros padres y los padres nos tenían que castigar, ¿verdad? Yo creo que a nadie, a mí no me gustaba, creo que a Daniel tampoco le gustaba que nos castigaran, que nos pegaran con fajas ni con varitas hasta que nos hincaran, no nos gustaba. Y estoy seguro que nuestros padres tampoco sentían aquella satisfacción, bueno, hoy sí voy a castigar, le voy a pegar 10 fagazos, 15 fajazos. No sentían ellos ese gozo de hacer eso, más sin embargo ellos lo tenían que hacer porque nosotros nos estábamos portando mal, éramos desobedientes, éramos malcriados. Entonces tenía que venir la disciplina en ese momento y nosotros teníamos que recibir el castigo. Yo ya no me recuerdo, yo no tengo ningún resentimiento ni ningún odio por los castigos que mi mamá, que era sobre todo la que nos castigaba más, lo hizo en su tiempo, porque sé que ella lo hizo para podernos corregir y para que nosotros no fuéramos personas de mal, sino que de bien. Entonces, el castigo de Dios viene para que nosotros podamos ser personas diferentes y que no nos perdamos. Ahí mismo en Hebreos podemos ampliar un poquito más acerca de lo que decía el versículo en Proverbios. Vean Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante. Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante. Las pruebas y sufrimientos de la vida del cristiano vienen de Dios. Perdón, estaba leyendo las notas.
Ahorita vamos aquí en la Biblia. Versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes, no te canses cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina. Y dice que azota o castiga a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bien, entonces aquí estamos viendo cómo en el Nuevo Testamento se nos vuelve a decir, ¿verdad? Que debemos de, que nuestro Padre, como nuestro Padre Celestial y nosotros como hijos de Dios, pues vamos a ser disciplinados y que debemos de tomar esa disciplina que nos ayude a poder mejorar nuestra vida espiritual. Cuando estaba meditando en este tema, hay varios ejemplos en la Biblia acerca de personajes que fueron disciplinados por el Señor. Rápidamente me acordé de David. Por espacio de tiempo no podemos ir y verificar la referencia. ¿Recuerdan la historia de David? ¿No? David fue desde muy joven, Dios lo eligió para ser el rey de Israel. Luego vemos en la historia cómo Saúl, cuando se dio cuenta de que David iba a ser el rey, lo persiguió por varios años, Dios estuvo con él. Luego Dios unge a David como el rey de Israel. Y parece que todo va bien, pero hubo un momento cuando David ya está en su reinado que él digamos que se desgarría o peca, ¿se acuerdan? Con el tema de Betsabé. Él era el rey, él podía tener todas las mujeres, pero no, él vio a Betsabé, ya estaba casada, inclusive él hizo un complot para matar a su esposo, luego cometió adulterio con Betsabé. Vemos nosotros que el rey que había sido ungido en un momento de su vida peca, se desvía. Vemos también en la historia, ustedes la pueden leer, cómo Dios manda al profeta Natán para decirle a David, mira lo que hiciste, no era correcto, te equivocaste. Luego, producto de esa unión entre David y Betsabé, ellos tienen un hijo, y dice ahí la palabra que Dios hiere a este hijo, y mientras este bebé esté enfermo, vemos nosotros cómo David está orando, está ayunando, está pidiendo para que Dios sane al hijo, pero llega el tiempo que el hijo muere. También, curiosamente, dice la palabra que los siervos, ¿verdad? No se le querían acercar a David porque si decían ellos que cuando el niño estaba enfermo no les hacía caso, ahora cómo iban a recibirlo ya con la noticia. Y vemos aquí cómo David, luego que se da cuenta que su hijo ha muerto, que él se levanta, vuelve otra vez a comer, inclusive dice que adora a Dios, acepta la voluntad de Dios y sigue adelante. Y luego, lo interesante en la palabra es que luego dice que David está consolando a Betsabé, luego nuevamente vuelven a tener relaciones y de ese producto de esa relación tienen otro hijo que se llama Salomón. Y la palabra dice que es el amado de Jehová. O sea que luego después de la corrección, y David se da cuenta, reconoce que se equivocó, se arrepiente, pide perdón a Dios, acepta la corrección, la disciplina de Dios, luego viene la bendición, ¿verdad? Luego Dios recompensa. Y lo mismo sucedió con Job, ¿verdad? Luego de todo lo que le pasó a Job, Job se da cuenta de su pecado, acepta, reconoce y luego Dios lo bendice el doble de lo que ha hecho. Entonces nosotros, hermanos, debemos de aceptar la corrección de nuestro Padre Celestial. Recuerden que todos los planes de Dios para nosotros siempre son los mejores y son los perfectos. Y a veces tenemos que atravesar situaciones, pruebas y sufrimientos para poder nosotros moldearnos
nuestro carácter y poder ser aún mejores hijos, poder acercarnos más al Señor y tener una mejor vida espiritual. Y para finalizar, luego nosotros tenemos esa representación. Vamos a tener el privilegio de ser padres de nuestros hijos y nos va a tocar a nosotros tener que también disciplinarlos. Dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama, miren qué interesante, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Nos va a tocar a nosotros entonces tener que disciplinar a nuestros hijos desde temprano. Cuando ellos se porten mal, la misma palabra dice que debemos de decir los amamos. Y lo vimos en hebreo, ¿verdad? ¿Qué padre no es el que ama si no disciplina a su hijo? Vamos a tener que corregirlos. Proverbios 22:6 dice que si nosotros instruimos a los niños en su camino, aunque fuera viejo, no se apartará de él. O sea que no depende la disciplina y la instrucción del Señor, no depende de la iglesia. Depende de nosotros. Los valores que les podemos enseñar a nuestros hijos no depende en las escuelas, no se enseñan en las escuelas. Va a depender de nosotros mismos. Nosotros mismos, desde temprana edad, tenemos que instruir a nuestros niños, disciplinar a nuestros niños. Bien, esta era entonces la reflexión. Recordemos, ¿verdad? Nuevamente, Proverbios 11:12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como al padre al hijo a quien quiere. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias al hermano David por una disertación bien completa, ¿verdad? Admirable en tan poco tiempo, pero muy completa porque nos hace pensar en la disciplina que Dios tiene para con nosotros, como también en la disciplina que a los que vamos, bueno, los que van de ustedes tener la oportunidad de ser padres, ¿verdad? Y los que ya lo somos, nos toca hacerlo con nuestros hijos. En toda la disertación pensaba de verdad que leíamos en Proverbios que reconócelo a Jehová en todos tus caminos y Él hará derecha tus veredas y Él enderezará tus veredas. Entonces, cuando nosotros confiamos en el Señor, parte de lo que Él hace para enderezar nuestras veredas es disciplinarnos. O sea, pasamos por ese proceso de disciplina para que nuestras veredas puedan ser derechas y nos pueda ir bien. Y el hermano David leía al final de Hebreo, ¿verdad? Y da frutos de justicia. O sea, la disciplina del Señor es para algo, porque Él sabe lo que nos es provechoso, decía el versículo. Él sabe qué nos conviene. Y por eso, si nosotros agradecemos la disciplina, nos va a ir bien. ¿Verdad? Gracias al Señor, ¿verdad? Por esa palabra, porque pues, todos los domingos creo que crecemos en sabiduría, ¿verdad? Ha sido una experiencia increíble porque no hemos ni pasado el capítulo 3 de Proverbios y hemos aprendido tanto. Ya se imaginan si seguimos estudiando, pues el Señor cómo nos va a construir. Saludamos a Charito, la queremos, la amamos, ya nos queda poco tiempo, tenemos que abandonar la reunión y los que nos vamos a desplazar a la reunión, pues vamos a salir ahora. Entonces, les mando saludos, dejamos unos segunditos para saludar. Que el Señor los guarde. Nos vemos en la próxima reunión. Sí. Saludos a Sadie y Mónica. Un gusto que nos acompañen. Saludos a Edward. Sammy. Igual, saludos a todos. Bye. Y hasta luego. Ahí nos vemos bueno, no nos vemos en la reunión, sino que ahí vamos a estar conectados. Prontito. Nos vemos, chicos. Ahí Vemos, disculpen Charito. tarde, pero segura. Eso. Un gusto. Bendiciones. Blessings. Que estén muy bien.